Nuestro economista de cabecera, Julián Denaro, en su versión de pelo largo, ahora que sale por C5N, por no sé cuántos canales. Ahora que es famoso. Bienvenido, la locura de las chicas. Hola amigos, hola compañeros, ¿cómo están? Julián. Bueno, lo que nos volvimos locos fue para entender el grafiquito ese que mandó Milei, ¿viste? Que ahora que el dólar se vuelve loco, ¿no? Y bueno, parece que quiere superar las bandas. Entonces Milei dio una tranquilidad, que hay que entenderla, ¿no? Hizo un techo, un piso, y entonces dijo, el tema de las bandas es así. Las fuerzas del mercado harán regresar hacia adentro de las bandas al precio del dólar si éste quiere pasar los límites, es decir, el límite superior, el techo, el límite superior, el límite inferior, el piso. Bueno, sería el dólar como un bicho, digamos. Claro, lo llamativo es, bueno, no sé si es llamativo decir que Milei no sabe de economía, no creo que sea llamativo, pero tampoco bueno, sabe dibujar, te digo. Tampoco sabe dibujar, claro, que no sería tan grave, ¿no? Porque en realidad mi el nieta esquema de dibujaba bandas, mejor que él en Jardín de Infantes. probablemente, pero en realidad el esquema de bandas lo que significa es que se ponen un límite superior y un límite inferior, y lo que se propone es, bueno, que el dólar puede fluctuar libremente entre el límite superior y el límite inferior, pero si llegase a existir una tendencia en la cual el precio del dólar pueda superar el techo, lo que hace el Banco Central de la República Argentina es intervenir para evitar eso, como vendiendo dólares al mercado, ¿no? O sea, aumentar la oferta de dólares para que el precio del dólar no suba. Y por el contrario, si el dólar por alguna cuestión llegase a pasar a superar el piso, el límite inferior, entonces el Banco Central de la República Argentina interviene y compra dólares, hace la demanda de esos dólares para evitar que la abundancia en el mercado de dólares pase el piso. O sea que en realidad lo que dijo Milei es totalmente falso. No solo que no entiende de economía, sino que nadie le dijo, las bandas significan que opera libremente dentro del límite superior y el límite inferior, pero si llegase a pasar uno de los dos, justamente es el Banco Central de la República Argentina, a través de una política cambiaria activa, el que lo hace regresar a esas bandas. Bueno, él dice que son las fuerzas del mercado las que lo hacen regresar. O sea que es un error gravísimo, conceptual, independientemente del engaño en el cual está sumida toda la sociedad, ¿no es cierto? Bueno, toda la sociedad, en definitiva, sí, en definitiva estamos, ¿no?, bajo este engaño. Este engaño que, bajo el pretexto del superávit fiscal, esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, que en realidad también es falso porque ellos mismos reconocen que es el superávit primario. Superávit primario es sin contabilizar el pago de intereses, pero resulta que incluso hay datos de esta semana que hablan, Ari Lijalad mostró un dibujo que es de barras, que es bastante serio, ¿no? Vos no lo que entendiste, Milei, no lo entendiste. La que él dibujó, los dos círculos, eran dos banditas elásticas con que se atan los billetes. Sí, dos bandas de delincuentes que vienen a saquear, ¿no? Bueno, lo que mostró Ari Jalad es un gráfico que sí es comprensible, que mostraba una barra muy alta de 17 billones de pesos utilizados para pagar intereses de deuda, ¿no? Mientras que, por ejemplo, salarios universitarios son 2 billones de pesos. Estamos hablando de que es más de 8 veces, 8,5 veces, ¿no?, los salarios universitarios, el pago de intereses hacia los sectores más ricos que están jugando a la bicicleta financiera, enriqueciéndose a toda velocidad. Los salarios de la emergencia pediátrica son apenas 115.000
millones de pesos, ¿no? El funcionamiento universitario, sin contar los salarios, 353.000 millones de pesos. Bueno, ¿esto qué quiere? Esto que está mostrando que nos está robando la plata al conjunto del pueblo, lo que mostró Ariel Haddad sí que es fácilmente entendible. Lo que nos muestra es que nos está robando al conjunto del pueblo para regalárselo a el sistema financiero. Bueno, y de hecho, en este asunto estamos, ¿no? Porque en este momento, hablando de este tipo de comparaciones, ¿no? Los salarios vienen creciendo en el orden entre el 1 y el 1,5% por mes, con suerte, y mientras la inflación está entre el 2 y el 4%. Entonces, todos los meses, los salarios van perdiendo contra la inflación. Pero esto es acumulativo, porque si vos perdés un tanto por ciento, ponele un 1% un mes y 1% al otro mes, estás hablando ya de más del 2%, ¿no es cierto? Y después volvés a perder, entonces estamos hablando de una pérdida acumulativa de los salarios y de las jubilaciones, por supuesto, frente a la inflación, y eso que la comparación con la inflación que estoy haciendo está subvaluada, porque, ahí te escucho, Osvaldo, porque las tarifas están con una ponderación inferior porque corresponden a un esquema anterior, y las tarifas en este momento pesan mucho más en los ingresos de las familias. Decime, Osvaldo. No, lo que me gustaría que destaque es que todos estos intereses que pagan alegremente por mantener un dólar y por toda esta especulación financiera son a base de emisión. No es que aumentó recaudación y que tiene más pesos recaudados como para pagar más intereses, sino que es emisión. Es volver a darle a la máquina, y entonces que esto va en contra del gran versito de que los aumentos de salario, que igualmente los tienen pisados, son los que generan la emisión y qué sé yo, es por eso que la inflación y todo es por los salarios. Los salarios están pisados, están emitiendo a lo pavote y están mintiendo con una inflación que ya por supuesto dicen que arriba del 60% nadie les cree que es el número real. Ahora, el daño de la emisión es importante. Sí, obviamente que están mintiendo con la emisión, y también como lo estamos conversando seguidamente, también están mintiendo con el tema fiscal, ¿no es cierto? Porque este equilibrio o superávit primario, que sin contabilizar los intereses, en realidad justamente es eso, es sin contabilizar los intereses, es decir, sacan dinero de la inversión social, de lo que necesita el conjunto del pueblo argentino, y con eso conservan ese superávit ficticio de esas cuentas primarias, pero con el agrandamiento de los intereses, lo que hacen es agrandar justamente el déficit fiscal. Pero eso fue el cuentito para hacernos creer de que como eran los genios de la no emisión y del superávit fiscal, entonces de esa manera iban a bajar la inflación. Pero como dijimos muchas veces, uno le puede preguntar a cualquiera en la calle, escúcheme, imagínese esto, no hay, supóngase que fuese verdad, ¿no? Supóngase un esquema en el cual no hay emisión monetaria y no hay déficit fiscal. Y de pronto sube el precio del dólar. ¿A usted qué le parece que va a pasar con los precios? Bueno, obviamente los precios van a subir. Entonces la forma de desacelerar o evitar, o evitar al menos, que se produzca una más dañina aún espiral inflacionaria, es dejando el dólar quietito. Pero el dólar quietito no lo hacen solamente para que alguna gente todavía crea en este cuentito, sino que lo hacen para evitar que el sector financiero del mundo, que es el que es jefe de este gobierno como tal no existe, ¿no? Así como tantas veces han contado ustedes, ¿no? O sea, tanto de la dictadura como de Menem, de la Rúa, hasta incluso Macri, que son empleados del verdadero poder real, ¿no es cierto? Entonces,
Y este poder financiero tiene un montón de dinero puesto en esta bicicleta financiera que se enriquece a toda velocidad, mientras le sacan los medicamentos a los jubilados, mientras le sacan la financiación al Garrahan, mientras vetan la recomposición de partidas que puedan producir un salvataje de todo el sistema de salud y educación pública, entre otros, con el pretexto de conservar el superávit fiscal, que es mentira, ya lo dijimos, están produciendo un enriquecimiento a toda velocidad del capital financiero. El problema es que, como siempre ocurrió, es decir, las 3 veces anteriores que hubo un modelo librecampista financiero en la Argentina, precisamente con la dictadura del 76 al 83, con los gobiernos de Menem y de la Rúa, con la convertibilidad con Cavallo y con Macri, que es este mismo gobierno, ¿no? Caputo, Sturzenegger, Bullrich, Kirchner, Bausili, siempre cuando se termina el dinero que roban, les explotan la mano, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Y entonces existe una alta expectativa de una fuerte devaluación, porque cuando se acaba la plata, lo que hay que hacer es el mercado, ahí sí que el mercado le opera. Entonces, como temen una profunda, una rápida devaluación, entonces muchos de estos capitales que se han enriquecido muchísimo, sin embargo, quieren irse para no perder, ¿no? La vez pasada habíamos comentado, ¿no? Hoy para hacer un múltiplo más actualizado. Si hay 600.000 $600.000, ¿no? Que quieren comprar dólar a 1.500 pesos, compran $400. Pero si el dólar sube de 1.500 a 3.000 pesos, en vez de comprar $400, compran $200. ¿Se entiende? Quieren comprar los dólares antes de que se devalúe. Y esa presión que tienen 9 billones de pesos, que son aproximadamente 6.500 millones de dólares, harían saltar el precio del dólar y con ello generar una espiral inflacionaria que derribaría la única mentira que todavía sostiene este gobierno, la única mentira que todavía puede dibujarla, maquillarla, ocultarla, ficcionarla. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen para evitar que esos 9 billones de pesos se vayan al dólar? Subirles todavía más las tasas de interés, que como decían ustedes, compañeros, esos intereses que son la ganancia de estos capitales financieros, lo pagamos nosotros con los impuestos, porque son intereses en bonos. Estos capitales financieros se pasaron a pesos y se metieron en bonos del Estado argentino. Y eso lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. Obviamente, por eso las tasas de interés de estos bonos, eso sí suben más, ¿no? Nosotros decíamos, los salarios suben al 1,5% con una inflación de entre 2 y 4. Pero las tasas de interés de estos capitales financieros están por encima del 4%. Y como están medidas en dólares, con un dólar que sube más o menos entre el 1 y pico por mes, de manera forzada, claro está, no por el libre mercado, sino por una intervención del gobierno decidida a favorecer un sector económico que es el sector financiero. Es una decisión política, económica y financiera del gobierno de decidir a quién se favorece y a quién se perjudica. ¿Quién se perjudica? El conjunto del pueblo argentino. Esto es un juego totalmente macabro, destructivo, sanguinario y también, como hemos dicho, genocida. Genocida porque ha matado mucha gente, ni que hablar si sumamos el fentanilo contaminado, que es responsabilidad de este gobierno, de Mario Lugones, el ministro de Salud, que ustedes recuerdan lo que dijo Mario Lugones, el ministro de Salud de la Nación de la República Argentina. Dijo, no importa si los niños se mueren o si los médicos cobran sueldos miserables. No importa si los niños se mueren con tal de conservar el déficit, el superávit fiscal. Esto es lo que tenemos en este juego macabro manejando nuestro país, y esto lo tenemos que terminar cuanto antes, porque cuanto más tiempo están, más daño nos hacen. Sí.
Te puedo hacer una pregunta. Como decís vos, esto hay que terminarlo lo antes posible y pareciera ya terminado, porque por lo que se ve mucho no hay para hacer de acá a octubre y después. Entonces, habría que ya pensar en un plan de reorganización con sentido productivo, con sentido de liberación nacional. Y en eso yo recuerdo, y es bueno recuperar experiencias, lo que se hizo en el 2001, 2002, 2003, que se hizo con nada, con papeles, con patacones, con símbolos, con ideas, no había un peso, y sin embargo, con fe, con voluntad y con las cosas claras, y con una organización y una cierta unidad nacional se logró revertir esto. O sea, no es imposible, no es una tarea que no podamos hacer los argentinos, sobre todo con la riqueza que tenemos. Mira, yo creo que la Argentina, obviamente que el nivel de saqueo que están haciendo en este momento en favor del sistema financiero y que nos han quitado la comida de la mesa a los laburantes, cosa que antes no había pasado, a pesar de todo eso, la Argentina está, en términos generales, en términos productivos, de industria y demás, gracias a la recuperación que hicieron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que generan un antes y un después en la historia de la Argentina. Gracias a eso, la Argentina está mucho más entera. Vaca Muerta, por ejemplo. ¿Cómo? Vaca Muerta, por ejemplo. Por ejemplo, exactamente, por ejemplo Vaca Muerta, por ejemplo el litio, por ejemplo el nivel de industria que ha sido recuperado muy fuertemente, la industria satelital, la generación de energía atómica. Bueno, tenemos un montón de sectores, tras lo cual Argentina está mucho más fuerte. Y yo creo que un ejemplo reciente que tenemos, si bien no fue un gobierno tan favorable, pero cuando Alberto Fernández, antes de ser presidente, dijo: la plata, esto como, digamos, cómo redireccionar, ¿no? La plata que el gobierno de Macri le está regalando, bueno, no son palabras así tal cual de Alberto Fernández, ¿no? Pero los intereses de las LEVAX y de las LELIX me van a servir para devolverle los medicamentos medicamentos gratuitos a los jubilados, que fue algo que hizo el gobierno de Alberto Fernández. Yo para contestar un poco lo que me planteaste, es decir, redireccionar todo ese dinero, que en vez de regalárselo al sistema financiero, tiene que ser para el conjunto del pueblo argentino. Y además, también vamos a recordar que tenemos que volver a modificar, también como hizo el gobierno de Alberto Fernández, el esquema tributario argentino y cobrarle los impuestos a los que lo tienen que pagar. Así que con todo ese dinero, la pucha que podemos tener muy rápido una Argentina de pie. Eso hay que cambiar la Corte Suprema, porque hay 50 millones de dólares de Macri que no los quiere pagar por lo que él se llevó con el correo, y si eso no se puede cobrar, ¿qué le vamos a cobrar a estos buitres? De todas maneras, sí. Convengamos algo. Yo vengo viendo, también hemos coincidido, en que todo lo que nosotros hablamos del carry trade, de los intereses y de la emisión y todo eso, son temas secundarios. La realidad es que nos están robando, estafando con una operación delictiva a la manera de los grandes robos de las películas. Nos muestran una cosa y en realidad están haciendo otra. Nos muestran toda esta complejidad y toda esta conversación, pero mientras tanto nos afanan. Y eso es lo que están haciendo y es lo que vinieron a hacer. Y cuando decimos que benefician a los sectores capitalistas del carry trade, lo que estamos viendo es de qué lugar sacan la bolsa de oro y se la llevan en los camiones. Todo lo demás es aparente, pero la realidad es que es un robo organizado. Muchísimas gracias, Julián, mucha claridad, mucho aporte. Fuerte abrazo. Un abrazo grande para todos, compañeros. Seguí saliendo con esa cabellera por televisión que
que las chicas... El joven Nito Mestre. Parece Nito Mestre de jovencito. Muchas gracias.